Mi nombre es Jorge Enrique Hernández, yo soy administrador de empresas, soy tecnólogo en gestión de propiedad horizontal, un rendido admirador del maestro de maestros, el doctor Álvaro Beltrán Amortegui, a quien le envío un abrazo súper fuerte, esos abrazos rompecostillas, y lo estoy recibiendo simultáneamente, lo estoy viendo en cámara, doctor. Bueno, Gracias. una mini biografía mía es que soy administrador de empresas, he sido miembro de consejos de administración, miembro de los comités de convivencia y he sido, pues obviamente, usuario del régimen de propiedad horizontal y de lo que se sucede, lo que se vive al día a día en propiedad horizontal y conozco la problemática de ambas caras de la moneda. He recibido capacitaciones con diferentes profesionales, abogados, expertos en su gran mayoría, y me encanta decir que he estado con el doctor Estanislao Rosso en muchísimas de sus capacitaciones y trato de poner mi granito de arena en el tema. En estos momentos están viviéndose bastantes situaciones que nos llevan a estar en una inestabilidad, por decirlo de esa manera, en una lucha continua de saber qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que no podemos hacer. Y por la ley, por el otro lado, que nos está presionando. Que nos está presionando la norma, cosas así por el estilo. Entonces, la idea es que en estas charlas de control interno, nosotros nos vamos a ir preparando para que efectivamente sepamos en una época normal, sin crisis, sin nada de esas problemáticas que estamos viviendo, cómo es que tenemos que establecer los parámetros de acción normales dentro de cualquier copropiedad. Y ahora, en estos días que estamos en esta crisis, pues con mayor razón la deberíamos tener presente porque ya deberíamos haber venido en un proceso de capacitación diario, continuo. Hago parte del grupo de Consejo Distrital de Propiedad Horizontal que se está implementando en Bogotá. Y digo que se está implementando en Bogotá porque es la primera vez que está funcionando este tema. Y pues bueno, vamos a hacer todo lo posible en la propiedad horizontal para que por vez primera, en forma, nosotros tengamos oídos y voz, sobre todo voz, en las entidades de gobierno a nivel distrital y, ¿por qué no?, proyectarnos mucho más. Pero eso nosotros lo podemos hacer en la medida en que ustedes nos estén colaborando. ¿Y cómo nos colaboran ustedes? Fácil, vinculándose en todas esas capacitaciones que se están dando, no solamente con el doctor Estanislao Rosso, sino con muchísimos otros profesionales, como por ejemplo la doctora Marta Mususú, que yo sé que más adelante va a estar haciendo actividades parecidas a la que estamos tratando de desarrollar en el momento. Por interno, el doctor Estanislao Rosso me dice que está teniendo algunos inconvenientes para conectarse a la plataforma, que por favor le tengamos un poco más de paciencia mientras que él soluciona estos inconvenientes. Y mientras tanto, pues por favor, si el maestro Álvaro Beltrán nos concede el honor y la doctora Marta Mususú lo estima conveniente, podríamos ir empezando con la disertación del maestro Álvaro Beltrán. Doctora Marta, sí, claro. Doctora Marta, allá la veo. Bueno, podría, es que yo quisiera orientar, ya se incorporó el doctor. Orientar en varias cosas, pero sí quiero tratar un tema que hoy precisamente se me presentó personalmente y que no comparto. Realmente me mandaron, yo administro como tal, y entonces me mandaron un video de una persona muy conocida, incluso amigo, donde está diciendo dos cosas básicas de los consejos de administración. Yo he sido consejero, he sido administrador, copropietario, he tenido que ver en todo esto. Y hemos hablado de 36 años, pero uno tiene que ser, pienso yo, muy objetivo e imparcial, porque lo que en este momento a mí me asusta un poco es tanto criterio
y tanta muchas veces orientación diferente que le genera a uno mismo inquietud. A mí por lo menos me hace estudiar, investigar qué tan cierto es lo que no se dice como lo que voy a comentar ahora. Ya, es en el sentido de que el Consejo de Administración tan solo debe actuar únicamente para ser el presidente del Consejo, un integrante, presidente del Consejo, y para moderar la reunión y que demás no. Yo creo que eso no se puede decir a la ligera, porque si vamos a mirar la ley que tiene 62 artículos, los consejos de administración desde el artículo 36 que lo creó como órgano. Esta ley, las anteriores no lo habían creado, era contractual, ahora es de tipo legal, claro que con un condicionamiento que establece la misma ley. Pero yo lo que quiero resaltar es tener presente lo siguiente. Al Consejo de Administración, el legislador no le fijó las normas como lo hizo con el administrador o con la asamblea, de una vez, una por una. Pero en el texto de la ley lo menciona. Y además, el 50% de la ley, para mí, en lo que yo he estudiado, y yo hice un libro sobre reforma de reglamentos y me tocó que estudiar 2 años seguidos para eso, hay que tener muy claro que más del 50% es de carácter reglamentario. Y estar expresando que el Consejo debe actuar únicamente para que lo nombren como órgano y estar ahí solo para firmar un contrato con un administrador o presidir una reunión un presidente del Consejo, a mí esa clase de conceptos y de criterios me parece que generan un problema y es también no darle el puesto a que no debe tener en este momento como órgano de dirección y administración que es el consejo. Es decir, yo no recibiría ese consejo, porque yo sé que un consejo para uno como administrador es una ayuda, es una colaboración, es tener un grupo de personas por las cuales en un momento dado que no está reunida la asamblea llegarán a acuerdos. Así, yo mismo como mandatario puedo abstenerme de un mandato que me dé la asamblea, pues con mayor veras del consejo si veo, según mi criterio, que no es el adecuado. Esa es la independencia de nosotros, la autonomía, pero esa autonomía no nos la quita nada que nosotros tengamos eso, un grupo de personas nombrados por los propietarios que nos colaboren y nos apoyen como coordinadamente algunas tareas fuera de las que dice la ley que uno en un momento dado tiene que consultarla, tiene que mostrar, como dice la ley, los estados financieros, cómo marchó la ejecución. Yo, por ejemplo, siempre coordino con el presidente del consejo, que opera como órgano de los demás integrantes. ¿Y eso por qué lo mandaron de esa forma así? Mandando un mensaje al presidente del consejo y a mí, que no coordine más actuaciones de cuestiones de tipo administrativo, no. Yo sé, uno sabe las facultades y funciones de la ley, del administrador, yo me las sé, claro, y no dejo que nadie se meta porque sí. Pero como conocedor de eso debo entender que los consejos de administración son necesarios. En elaborando reglamentos me dicen, ay, son 30, ¿para qué un consejo? Son 28. No, es que uno no puede reunirse a todo momento como asamblea. Entonces, con un consejo, uno puede entrar digámosle, es un apoyo para una toma de una decisión, porque vamos a pensar varios. Y si uno puede reunirse en cualquier momento, yo creo que los consejos, cuando nombra un presidente, no solo es para que modere, sino que sea el vocero del consejo de administración. La Corte Constitucional le ha dado toda la importancia a los consejos. Yo mismo se las doy. Entonces me parece, con todo respeto de quienes expresaron eso, que no debe ser así. Es decir, todo tiene su más y su menos. Yo diría, como dijo un profesor que yo tuve en la escuela de capacitación, que tuve en Bogotá durante muchos años, y él decía que cuando existía un problema que todo depende del depende. Entonces yo digo, depende del depende. Hoy en día están diciendo que el administrador no se debe meter y que es un problema de tipo legal y todo para meterse si prohíbe entrar un visitante o lo que sea. No, la ley no lo está prohibiendo.
Es decir, hay que entender que la persona que llegue a un edificio, a un conjunto en esto, yo doy instrucciones de que acceda, pero yo también tengo que tomar medidas para el acceso de esa persona ya. Y yo no puedo dejar entrar a cualquiera, si esa persona no se identifica plenamente. Esas son cosas que ¿quién lo debe hacer y quién debe ordenar eso? El administrador. Yo sé que no es el consejo, pero el administrador es el que saca esos protocolos de manejo de entrada y salida de personas y todo. Pero ahora están diciendo, no es competente, no depende. Depende por qué. Yo le decía a unos señores y elaboré algo, cité ayer un artículo 18, donde dice que el administrador, que las personas debe tener como 6 puntos muy claros, entre ellos velar por la seguridad, no tranquilidad, no causar molestias y no dejar afectar la salud. Y nadie puede afectar la salud del hospitante. ¿Quién es el árbitro en la solución de eso? ¿Quién es el que debe garantizar que se dé esa cuestión? El administrador. Entonces, ¿hasta dónde tengo mis facultades y hasta dónde tengo un límite en esas facultades? Todos tenemos límites. De manera que no es solo decir, no, lo rechazo. No, a mí me ha pasado. Y han entrado al edificio y esta semana hasta un extranjero. ¿Usted qué opina? Le digo, pero si lo va a entrar al propietario, que lo entre, pero hágame un favor. Hay que reportarlo de inmediato a extranjería, porque es un extranjero. Y el señor que mencione que él se va a quedar un tiempo acá y listo, no hay ningún problema. Pero yo no me meto en problemas con las autoridades. Yo tengo que cuidarme, porque ¿cómo entró ese señor? Tiene que pasar por una portería y unos controles que el encargado de eso y de la compañía de vigilancia es el administrador. Entonces, por eso, esas experiencias, y vale la pena, porque estoy hablando con administradores, tengamos y analicemos bien las cosas. No es porque alguien diga algo y uno corra a hacerlo, así sea conferencista, magistrado, juez, lo que sea. Todo tiene su límite y tiene también una salida. Hay que buscar salida en las fuentes de información que tenemos hoy en día. Nunca había visto tantas fuentes. No es lo mismo hace 30 años ni 20 años. Hoy en día es impresionante. Cuando yo quiero conocer algo, yo acudo y pregunto lo que sea y me sale la jurisprudencia, me sale todo y me papo y me documento. Esa es la orientación que yo daría en relación a ese artículo que salió, que realmente me molestó, que realmente, como hablaba con el presidente del Consejo, es tratar de anularlo a él para que yo no consulte nada. Pero eso no lo puedo hacer yo. Uno debe respetar a cada órgano y que lo respeten a uno, eso es todo. No sé si habrá alguna pregunta relacionada con eso. Bueno, don Álvaro, muy buenas noches, ¿cómo está? Doctor Ross. Bien, ya solucioné el problema de conectividad. Estaban ustedes en plataforma y yo no había podido ingresar. Muy buenas noches a todos. Sí, eso. Muchísimas gracias. Quien no conoce al maestro Álvaro Beltrán Amortegui es tal vez en estos momentos la persona que a la fecha más ha profundizado en el estudio de la propiedad horizontal en todos sus aspectos, desde lo legal, lo contable, lo administrativo. Creo que son 37 o 38 años en el ejercicio y él ha sido el profesor y el maestro de varios de los que en la actualidad y en las últimas 2 décadas nos hemos dedicado a compartir información a los administradores de la propiedad horizontal en el país. Agradezco unas normas de respeto básico hacia los demás, el cierre de los micrófonos. Además es un ejercicio práctico, porque si pedimos el respeto en las reuniones de asamblea, creo que este ejercicio a través de las diferentes plataformas demuestra que lo que uno exige es porque uno sabe hacerlo. El día de hoy, y por solicitud de Marta Lucía Mususú y otras personas, el tema al que he llamado y convocado es el tema de control interno. Un tema pero muy importante al interior de la propiedad horizontal y el cual realmente ha sido mal manejado, mal transmitido, y eso hace parte, concepto y criterio personal, de buena parte de los problemas que se tienen en la propiedad horizontal. Hay muchos contadores en el grupo el día de hoy.
no por ellos, sino por el enfoque que se le ha dado al interior de las personas jurídicas sometidas al régimen, la propiedad horizontal no tiene claro realmente el alcance y la envergadura de lo que es control interno. Se ha limitado el control interno a la parte contable, desconociendo el control financiero y el control administrativo, a la totalidad de gestiones, a la totalidad de actividades, procesos y tareas que se tienen. Hemos venido aterrizando el tema realmente, porque la propiedad horizontal, bien si es una persona sui generis, diferente en el sentido extenso de la palabra, a la mayoría de empresas, al régimen societario en el país y demás, no niega que es una organización en toda su estructura y que como organización tiene un control interno, del cual recomiendo nos basemos muchísimo en el control interno que tienen las entidades del sector público y también las empresas. Hablando de un modelo MESI, de un modelo NTCGP1000, que tal vez a muchos se les hace engorroso o da un poquitico de pereza porque estamos hablando de documentos de este tamaño, pero que nos facilitan a nosotros determinar cómo se asigna o cómo se gasta hasta el último centavo y asimismo cómo elimino hasta el último papel, hablando en términos de gestión documental y archivística, la cual aplica en la propiedad horizontal y en varios de sus procesos. Me voy a permitir, a medida que desarrollo la charla, voy a proyectar un archivo para que sigamos con el tema de hoy de control interno. Bueno, estábamos hablando del tema del control interno en el sentido extenso de la palabra para la propiedad horizontal. El control interno, entendido, son todos aquellos procesos, todas aquellas herramientas o tareas mediante las cuales, en el caso de la propiedad horizontal, no solamente el Consejo de Administración, sino la administración, entendidos como alta gerencia, están supervisando, controlando y vigilando la totalidad de las transacciones y la totalidad de los hechos y acciones que ocurren al interior de la misma. La administración de la propiedad horizontal la hemos definido como un sujeto activo y pasivo del control, ya se hace desde el punto de vista del Consejo de Administración. Por favor, si son tan amables de cerrar micrófonos. Desde el punto de vista del Consejo de Administración o desde el punto de vista de la revisoría fiscal en aquellas propiedades donde potestativamente o porque la ley así lo exige, tenemos revisoría fiscal. ¿Para qué es? Este proceso de revisoría fiscal y el proceso que realiza el Consejo de Administración nos permite al interior de la propiedad horizontal establecer si el administrador realmente en desarrollo o en ejercicio de sus funciones y en cumplimiento de las actividades y de los procesos que se llevan al interior de esta, puede permitir una seguridad razonable en cuanto a cumplimiento, en cuanto a calidad de la información y asimismo que vaya alineada a los objetivos, a los objetos y a las metas propias de la propiedad horizontal como organización. Ahí es cuando podemos ver que hablamos de una misión y de una visión, porque la propiedad horizontal como organización se ve en la línea de tiempo a futuro y el administrador debe tener la capacidad de proyectarlo así. Hablamos de unas mejoras en áreas comunes, hablamos de una disminución, ya se hace porcentual o nominal en los niveles de cartera en mora y similares, y que la misma PH esté dando cumplimiento a toda la parte legal, pero no solamente a la parte legal. La propiedad horizontal debe darle cumplimiento a unas decisiones de la Asamblea General y a una parte de normativa técnica. El ejemplo más claro y que es muy extenso de la normativa técnica exigible y que existe en la propiedad horizontal es en aquellos procesos de recepción de áreas comunes.
el proceso de recepción de áreas comunes no es un proceso estético, no es un proceso de decir qué bonito, el pasto sí es verde y las paredes están pintadas. Estamos hablando de la calidad del vidrio, de las puertas, estamos hablando que aquellas redes eléctricas cumplan con el RETIE, que aquellas redes de alumbrado público cumplan con la norma RETILAB y asimismo gasoductos domésticos, cubiertas y otros. Entonces, determinado así estamos ante un cumplimiento de leyes y regulaciones aplicables, ante la efectividad y la eficiencia de las operaciones, que son conceptos puramente administrativos, y es tanto la adecuada asignación de los recursos y en obtener mayores resultados con los mismos o con los menos, o con menos recursos, y como vemos, una suficiencia y confiabilidad en la parte financiera y contable. Por favor, con los micrófonos, agradezco mucho. Las características del control interno. Como mencionaba, es un proceso, y es un proceso que parte de los sistemas que tiene la persona jurídica sometida al régimen de propiedad horizontal y de los procesos que tiene en esa función administrativa y en la función de dirección que ésta tiene. La función administrativa nos llama a nosotros a planear, a dirigir, a controlar, a supervisar y a vigilar. La costumbre y la tradición, estaba hablando desde lo contable y desde la parte de la fiscalización, desde la parte de la auditoría, es lo que se hace, pero en la mayoría de los casos no estábamos atendiendo a los demás procesos. Procesos de contratación, las mismas reuniones de asamblea general, las asambleas, las reuniones de consejo de administración, los procesos de comunicación entre los diferentes órganos de dirección y administración de la persona jurídica. Volviendo al tema de los contratos, no solamente el formalismo y el contenido de un contrato, sino la vigilancia sobre la ejecución de este, la vigilancia sobre la exigencia de las pólizas, calidad de materiales y otros. Este control interno que hace el administrador de la propiedad horizontal como administrador y representante legal y que permite con suficiencia demostrar gestión, alcance de objetivos y metas y asimismo romper y acabar ese mito que habla del administrador atornillado en la oficina y que de la oficina no sale a trabajar. ¿Qué importante es esto? Las características o dentro de las características del control interno, por favor, cierran. Persona que no me cierre el micrófono, me disculpa, pero lo retiro del aula por respeto con los demás compañeros. Gracias. Entonces, recapitulemos. Dentro de las características está orientado a unos objetivos. El control interno en sí mismo es un medio y no es un fin. ¿Por qué es un medio? Porque el control interno es el que me va a permitir a mí determinar si estamos cumpliendo con esos objetivos y con esas metas que nosotros determinamos dentro de un principio de planeación estratégica, la cual hace parte de esa función de carácter administrativo y nos ayuda a determinar que eventualmente hemos llegado o estamos próximos a dar cumplimiento a la misma. Y en efecto contrario, si debemos reevaluar e implementar unas medidas de carácter, unas acciones de carácter correctivo y avanzar con los procesos al interior de la gerencia de la propiedad horizontal. Esto nos colabora también, por favor. Por favor, por favor. Entonces, nos permite evaluar tanto la gestión, los procesos y las actividades, como cada uno de los cargos dentro del rol gerencial, dentro de un cumplimiento legal atado al cumplimiento
del reglamento de la propiedad horizontal y de las decisiones que nacen de la Asamblea General. También vemos el control interno que es ejecutado por todas las personas en diferentes niveles. Y es importante dentro del control que se establezca las responsabilidades de cada uno y así estudiar y analizar las funciones establecidas en la Ley 675 de 2001. Cuando acudimos a la lectura del artículo 51 de la ley, encontramos 14 funciones, pero en muchos de los casos desconocemos realmente qué es lo que compone cada una de estas. Para mí es maravillosa la herramienta de la norma técnica sectorial SI02 que trabajó y desarrolló Fede Lonjas, porque llama al administrador de la propiedad horizontal a que determine con precisión cada una de sus labores, su trabajo en sí, y que permita entender qué debe hacer el administrador en su día a día. El registro de actividades, el registro de tareas y demás, como prueba y como cumplimiento. ¿Qué pasó acá? Encontramos, por favor, el cierre de los micrófonos, si son tan amables. Ya retiré una persona. Gracias. Además, para efectos de quienes solicitaron la copia del archivo, que no vaya muy distorsionado y que sirva de material de apoyo, entonces agradezco el cierre de los micrófonos. El control interno, al realizarse, nos entrega a nosotros, dentro de una cierta razonabilidad, que toda aquella información proveniente, ya sea del administrador o del consejo de administración, está cumpliendo con unos principios de veracidad y calidad de la misma. Y qué importante es entregar en la propiedad horizontal información en tiempo real y que sea real, valga la redundancia. Que los estados de cuenta correspondan a la realidad de mi deuda o a la realidad de los pagos que he realizado. Que la información, por ejemplo, hoy en día, que se viene suministrando respecto de los diferentes decretos que nacen del gobierno nacional y sus ministerios, en cuanto a la emergencia sanitaria y en cuanto a la emergencia económica, social y ecológica. Los términos, el cómo avanzar y asimismo la información al interior que nos permite con suficiencia decir respecto del uso de las áreas comunes, respecto del régimen sancionatorio y el debido proceso, e incluso del estudio del reglamento de la propiedad horizontal y que nos determina un norte a seguir en las diferentes actuaciones de los órganos de dirección y administración. El control interno contribuye a la finalidad del sistema contable en todo lo que tiene que ver evaluando sus procesos, evaluando su paso a paso, desde el momento que el administrador genera unos documentos y unos soportes contables, en el paso que le entrega eso al contador para que haga el respectivo registro y además que se valoren si los documentos y los soportes cumplen con la parte legal y con los requisitos, ya se hace para una factura, una cuenta de cobro, un comprobante de ingreso o egreso, y así sucesivamente, la parte de pago de retenciones y otros. Entonces, si se dan cuenta, estamos hablando de procesos y de seguimiento a muchas de las actividades propias de la parte contable y que nos va a permitir decir un momento, tenemos mal estos documentos, hay que solicitarle al proveedor o al contratista que nos entregue uno que cumpla con lo siguiente, lo establecido en el Código Civil, toda la parte de cartera, pero tenemos que seguir más adelante porque la propiedad horizontal tiene cualquier cantidad de procesos.
tenemos procesos de carácter ejecutivo, tenemos procesos operativos y logísticos, y en sí mismo el proceso y la función administrativa, que nace desde la misma teoría de la administración de empresas a principios del siglo pasado. Qué importante es que nos va a permitir a nosotros, y traigo conceptos de mejora continua, de normas de calidad, y de normas de calidad respecto de esto. Ay. Es también importante determinar que el administrador dentro del proceso, el consejo de administración dentro del seguimiento, vigilancia y control que realiza, no puede permitir que se avance, y el administrador no se puede permitir avanzar si está equivocándose en algún paso. Si no le solicitó al contratista unos documentos, si se establece en el reglamento de la propiedad horizontal que en materia de contratación se debe establecer una fecha de cierre, pero se están recibiendo documentos por fuera de esta fecha. Si asimismo se intenta o se pretende la aplicación de un manual de convivencia, que en esencia no existe en la ley 675, que le solicitan al administrador que imponga unas sanciones de carácter económico o de carácter no económico, cuando el administrador es sencillamente el que las ejecuta, cuando el reglamento de la propiedad horizontal no tiene el debido proceso sancionatorio, no tiene la gradualidad de las mismas. Todo esto hace parte del control interno, y dentro del control interno de las medidas que se llevan y se adelantan. Ana Yive, por favor, el micrófono. Entonces, qué importante es que se amplíe la mente, se amplíe el concepto de control interno, y les mencionaba a ustedes cómo realizan las entidades públicas con el método estándar de control interno, con la norma técnica colombiana de gestión pública, la GP 1000, y lo apliquemos en la propiedad horizontal. ¿Cuántos cuentan con procesos de control y seguimiento en materia de contratación? Que el Consejo de Administración, dentro de sus funciones, esté atento a estos temas. Que el Consejo de Administración, sin subordinar, cuente con unas herramientas que le permitan también evidenciar gestión, porque es que el administrador en muchos casos es el que va como rueda suelta. El Consejo de Administración hace unas reuniones no fructíferas y que duran 5 o 6 horas, se reúnen 2 o 3 veces al mes, hacen ir al administrador, pero realmente no produce resultado alguno. Y cuando vamos a revisar, cuando vamos a ver y leemos las actas de los consejos de administración, no le han solicitado al administrador informes si así está pactado o establecido en su contrato. Encontramos que la contabilidad en algunas propiedades horizontales tiene 2, 3, 4 meses de atraso, y ni siquiera se ha determinado o establecido el por qué la contabilidad tiene ese atraso. Si es porque no venían con contabilidad en periodos anteriores, si se encuentran en un proceso de actualización contable, si están ante unos procesos de reclamación de información y de documentos al contador anterior o al administrador anterior, que se llevó el software porque le pertenecía y me deja la persona jurídica sin documentos. ¿Qué se está haciendo al respecto? Encontramos dentro de los diagnósticos que el control interno nos permite fallas que se ven en las reuniones de asamblea. Una de ellas, el contador es aquel que termina presentando los estados financieros, cuando el encargado de la contabilidad es el administrador de la PH. Se presenta un proyecto o un modelo de presupuesto en iguales condiciones. De otra manera, también encontramos que en el desarrollo de las reuniones de asamblea
aparte de aprobar un reglamento que intentan aplicar ese día cuando debía darse es para la próxima, que se debaten los informes del Consejo de Administración, el informe del administrador e incluso el informe del revisor fiscal. Cuando los informes no se aprueban, se presentan, esto fue lo que hicimos, esto fue lo que hice o lo que no hice. Y este es el estado de los procesos ejecutivos, el estado de los trámites ante alcaldía, las reclamaciones contra la constructora y similar, la parte de convivencia, pero la práctica le ha ido quitando al administrador funciones que le son propias, temas y trabajo que le corresponde, y por eso es que estamos teniendo problemas. Ese control. Yo no encuentro en la ley 43 del 90 que diga que el contador es el que debe pasar allá a explicar la contabilidad. Encontramos dentro del diagnóstico que nos permite el control interno y que ahí sí hay un juego de control entre la revisoría fiscal cuando existe y la administración, porque encontramos consejos donde están convocando a reunión de consejo de administración, pero Pedro y María me caen mal y no los convocamos, violando sus derechos. Encontramos a presidentes de consejo de administración omnímodas y todopoderosos que toman decisiones por sí solos, desconociendo que el consejo de administración es un cuerpo colegiado y que solamente toma decisiones cuando se reúne en debida manera, levantan un acta, debaten y sesionan. Entonces miren que todo esto es culpa de la no aplicación del control interno, de sus elementos y del entendido. El control interno, como todo sistema y como toda herramienta de carácter administrativo, tiene una estructura propia. Encontramos en la presentación una pirámide donde la base de esta es el ambiente de control. Se debe identificar qué es lo que vamos a controlar, qué es a lo que le vamos a hacer seguimiento y que debe estar determinado. No se nos puede quedar solamente en lo verbal, sino que debemos contar con lo que se conoce como el manual de control interno, para que a través de una lista de chequeo, esa dichosa checklist, evidencie el administrador, sí, voy por buen camino. Esto hace parte del informe que le voy a presentar al Consejo de Administración y también hace parte del informe que voy a presentar en la reunión o voy a enviar a los propietarios y residentes respecto de mi periodo. Ese ambiente de control que permite establecer las fallas en la oferta de servicio y en la prestación del mismo de la empresa de vigilancia y seguridad privada. No el señalamiento de un presidente de consejo o de un vecino que piensa que el vigilante es el que debe cargar el mercado y otras labores. Ese ambiente de control que establece que todo tipo de queja, reclamación o similar, por lo menos se evidencie a través de un escrito, a través de los PQRs, de los canales de comunicación. Ya hace 2 meses a través incluso del WhatsApp, que es prueba y que tiene el mismo peso que cualquier tipo de prueba documental o testimonial. ¿Cuántos hemos determinado ese ambiente de control realmente? Y que permite controlar toda la pH. ¿Cómo está funcionando la citofonía, el cercado eléctrico, la biometría, las puertas automáticas, los chips? Si realmente el sistema que se estableció en la pH para la asignación de parqueaderos, para el sorteo de los mismos, si estamos contemplando la normativa legal respecto de aquellas personas en condición o situación de discapacidad que nos solicitan un parqueadero. Si como propiedad horizontal tenemos es un reglamento de pH y no un reglamento, un manual de convivencia, un manual de parqueaderos, un manual de consejos y un poco de segregados que no tienen lugar ni cabida en la ley 675 y mucho menos en la administración. La parte de control felicitará lo que viene funcionando bien, pero sancionará y castigará lo que viene funcionando mal, porque está fallando alguno de los órganos, y asimismo nos puede estar diciendo que puede estar fallando el control. Posteriormente, nos permite dentro de la estructura la evaluación de riesgos. Todas las actividades de los seres humanos generan riesgo.
el manejo de los recursos genera riesgos. La suscripción de un contrato sin el pleno de requisitos legales, sin el pleno de garantías que proteja a la persona jurídica, donde no se solicitan pólizas, si hablamos de algún tipo de obra de ingeniería civil, donde llega la cuadrilla de trabajo del personal del contratista y no se le solicita ese certificado de trabajo en alturas o el certificado de trabajo eléctrico, similares y demás. No solamente es decir, como persona jurídica de propiedad horizontal tenemos la implementación del sistema de gestión, sino a esa empresa que se está contratando, y hablo en términos generales de todas, ya implementaron el sistema de gestión, le han dado cumplimiento a la resolución 312, al decreto 1072 y todo lo que complemente. Qué importante es evaluar el riesgo. Y si nosotros vemos el riesgo financiero, el riesgo social, el riesgo contractual, las propiedades horizontales, un ejemplo que es muy, pero muy común, que nombran un administrador y pasó un mes, pasaron 2, 3, 4 y no le han firmado contrato, generando una clase de contrato diferente al de prestación de servicios, que es visto como un contrato a término indefinido, con unas condiciones muy claras establecidas en el Código Sustantivo de Trabajo. Miren el riesgo al que se sometió a la propiedad horizontal y que se pasa del riesgo a una realidad, y se van a tener que pagar unos aspectos laborales, unos factores salariales, unas liquidaciones y demás, porque se omitió y no se controló y se dejó pasar. Y al no entender el riesgo y al hacerle esa vigilancia y esa supervisión, la experiencia me lo ha dictado, el consejero piensa que el presidente del consejo le ha firmado el contrato al administrador y no es cierto. Y resulta que la responsabilidad del consejo es una responsabilidad como cuerpo colegiado. Ah, no, ya probamos que María es la administradora, allá que el presidente se encargue de la firma del contrato. No, cuidado, eso es un riesgo y deben evaluarlo y deben contemplarlo. Señor presidente, a los 2 días ya firmó el contrato y hacer un seguimiento. No, no lo ha firmado. Nos permite y nos da a conocer, por favor, el modelo, la forma, la proforma del contrato que va a hacer firmar. Y en palabras suena muy bonito, pero miren que en la práctica no se hace. Ahorita con el tema del COVID hemos encontrado infinidad de contratos que no se suscribieron, que los dejaron verbales. Otros contratos laborales donde al parecer del Consejo de Administración o del miembro más influyente del mismo, démosle corte, cuando precisamente el llamado del Ministerio de Trabajo era, señores, no terminen un contrato, y mucho menos que terminamos contratos en propiedad horizontal sin existir una justa causa. Eso es un riesgo y que va a generar posiblemente un perjuicio a la persona jurídica. Entonces, miren que con los ejemplos, y ustedes tendrán también muchísimos más ejemplos, nos estamos dando cuenta que el control se excede y va más allá de la parte contable, del direccionamiento que ha dado COSO durante muchísimos años, la Organización de Estándares de Calidad en Contabilidad de los Estados Unidos, de su reforma en 2016, de ese paso a paso que se debe seguir y que se está complementando por las NIAs, por las NICs, por la NIF Grupo 3 y así sucesivamente. Le agradezco a los asistentes las preguntas al final y así ganamos el tiempo que perdí por la falla técnica. Pasamos a la parte de información y comunicación. Mire qué bueno es, y no solamente dentro del tema de control. Toda organización debe tener una comunicación que permita que los diferentes actores, que los diferentes miembros de la organización, y entendida la propiedad horizontal, administrador, consejo de administración, propietarios y residentes, proveedores y contratistas, visitantes,
tengan una información de primera mano y que sea en términos de veracidad y calidad, como habla la ley 1581 de 2012, cuando hago referencia a ¿qué? A tratamiento y protección de datos. Quienes ya dieron cumplimiento a la normativa y al decreto 1074 de 2015, nos hemos encontrado que se hace vigilancia, supervisión, control, seguimiento, que se evalúa el proceso, que miramos si los correos electrónicos que tenemos en el libro de propietarios y residentes están actualizados, si ese número de celular o de telefonía fija realmente es, si el nombre del propietario que registra el libro, Antonio Pérez, Antonio, si es el propietario del apartamento 1000 de la manzana X, y si no, administrador como encargado a realizar unas pruebas piloto y empezar a constatar que esa información sea cierta. Entonces, mire que está dando cumplimiento a un requisito legal. Está evaluando y está haciendo ¿qué? Control y vigilancia. Y está disminuyendo el riesgo. ¿Qué riesgo? De incumplir una función que es tener el libro de propietarios y residentes actualizado, lo cual no solamente se puede lograr a través de este proceso, sino de muchísimos más, porque pues conocemos cuáles son los inconvenientes de que nos suministren información y tenerlo completo. Se está evitando esa parte de la ley en la cual se establece allá en el artículo 39 que dice convocar y notificar a la última dirección registrada. Y no solamente nos está hablando de la última dirección física, sino también a la última dirección de correo electrónico, porque podemos notificar a través de los correos electrónicos, a través de los WhatsApp y que son prueba válida. Pero si no tengo esa información, ¿tengo la capacidad de convocar y de notificar a la totalidad? Aquel propietario que coloca problema por todo, el que presenta las 18.000 tutelas en un periodo, el que grita en las reuniones de asamblea, de ahí se va a coger y va a decir, se la impugno. Está mal y no nos notificó. Desde el mismo nacimiento de la convocatoria, que es un requisito legal, ya empezamos perdiendo. Por no controlar, por no tener una información veraz y de calidad, y que debemos avanzar en ese sentido, pero no solamente el administrador, el consejo de administración, el mismo comité de convivencia puede ayudar en ese sentido, y a través de muchas otras actividades vamos a lograr ese resultado. Y determinemos cualquier cantidad de actividades y vamos a encontrar en cada una de las actividades riesgo, vamos a encontrar faltantes en términos de información y vamos a empezar a determinar, le corresponde a la administración, le corresponde al consejo, le corresponde al contratista respecto del contrato y nos vamos a ahorrar problemas y los vamos a evitar. En la medida que los administradores de propiedad horizontal en Colombia no es cambiar el chip, es ir incluyendo actualizaciones en el mismo, se va a evitar llegar a problemas de tipo legal. Un administrador que cumpla con registros, que presente informes, que la información sea real, pues creo que realmente va a disminuir los problemas incluso de índole civil y penal. El administrador de la propiedad horizontal que sea claro en sus reglas de juego con el Consejo de Administración, que sea transparente, que no actúe dentro de una competencia desleal o dentro de una administración desleal. Y en este punto hablo de consejo y hablo de administrador también. Des en cuenta que no vamos a tener inconvenientes. Y esto parte desde la información. El administrador que permanece con la boca cerrada, me disculpan la expresión, en vez de una sonrisa, el que saluda, no por saludero, sino porque realmente muy buenos días, bienvenido a la oficina, ¿en qué le puedo colaborar? Y que no se va a poner a buscar en su sistema informático o en archivo físico, sino que tiene muy claro que sí tengo la información, la tengo aquí con muchísimo gusto,
se va a ahorrar problemas. Y estamos hablando en el mismo idioma, pero no sacamos nada si el administrador me habla en mandarín y el propietario me está hablando en español. La parte de las actividades de control, y vamos escalando y vamos subiendo en esta pirámide. Las actividades de control son todos aquellos procesos determinados. Entonces hablamos de auditorías. Y cuando nosotros auditamos procesos de carácter interno, no me voy a ir realmente al sentido extenso de la auditoría, porque miren que el revisor fiscal dentro de los procesos que realiza está auditando. Y en ningún momento le dijo a la Asamblea General, audite. En ningún momento le dijo un consejo de administración, audite. Mucho menos el administrador, y más sabiendo que un revisor fiscal, un contador público debe ser independiente y objetivo, porque así lo establece su norma ética, la ley 43 del 90. Pero igualmente está auditando un consejo de administración si dentro del control, dentro de la eficacia y efectividad que llevan los procesos o que uno pretende que lleven los procesos, ha elaborado un contrato en el cual, señor administrador, va a presentar informes bimensuales de ejecución presupuestal y de gestión administrativa y gerencial. Que no creo que ningún administrador se moleste en mostrar que realmente, mire, estoy cumpliendo, soy transparente, no violo la ley, no estoy incurriendo en posibles delitos, no estoy solamente ahí quieto y cruzado de brazos en la oficina. Esas actividades de control que la misma ley 675 trae. El publicar el acta es una actividad de control. El haber incluido, maestro, la ley 675, que el acta debe suscribirse por presidente y secretario y que será prueba suficiente el acta debidamente suscrita de las decisiones tomadas es control. El establecerle al administrador esa obligatoriedad de que quien le solicite un acta, ya sea de asamblea o de consejo de administración, por favor la entregue, es control. Si el administrador no la entrega, dice, váyase ante el alcalde, reclámele y que por favor ordene que la entregue. Es control. Entonces miren que nos vamos dando cuenta que la misma ley 675 es una herramienta gerencial, administrativa y control muy fuerte. Establece unos términos para convocar a reunión de asamblea ordinaria. Es control. El establecer que se debe llevar unos registros contables, la existencia de un fondo de imprevistos y que se debe ir monetizando del 1% hasta el 50% o hasta el momento que la Asamblea General lo decida, es control. Y nos establece procesos, nos establece paso a pasos para convocatorias, para la misma reunión. Me voy para los primeros artículos, para el mismo registro, en el momento que nace la persona jurídica o a la vida jurídica, en derecho, nos establece los pasos. Es una norma maravillosa y que no la tomemos y la abordemos solamente desde ese contexto legal, dentro de la parte coercitiva, porque trae también como toda norma su parte coercitiva, sino valorémoslas desde la parte administrativa, gerencial, financiera. Nos establece la generalidad del manejo contable. Nos dice quién la debe hacer y quién no la puede hacer. Actividades de control, las que quieran, nos establece la ley 675, pero hay otras que están establecidas en los reglamentos de propiedad horizontal que han sido bien elaborados. Y dentro de ese control, no solamente por COVID-19, sino porque realmente la propiedad horizontal viene desde hace muchos años afrontando crisis diferentes y que son constantes, progresivas e incluso en unas han incrementado. La revisión del reglamento de la propiedad horizontal la considero obligatoria y esto hace parte de las actividades de control. El monitoreo. Todo proceso debe ser monitoreado. Por favor, Yubeli, cierra tu micrófono, gracias. Entonces, encontramos
que estas instancias de monitoreo nos permiten a nosotros, el administrador, genera el monitoreo y el seguimiento a las acciones, a las actividades y a las tareas. Claro, lo hace a los contratistas, lo hace al personal de vigilancia, al personal de mantenimiento y aseo. Marzo, abril y mayo de 2020. El administrador no puede estar en la propiedad horizontal. El señalamiento de que no está trabajando, la suspicacia del consejero que dice le vamos a terminar un contrato, pero como el administrador se me viene actualizando día a día, conoce no solamente su reglamento de propiedad horizontal, sino la estructura de procesos y la estructura de control dentro de estos procesos. Sabe que a través de su teléfono celular o de su terminal informática puede estar monitoreando en tiempo real el trabajo de la empresa de vigilancia y seguridad privada, como todas aquellas acciones de aseo, limpieza y desinfección que le está realizando la empresa en cumplimiento de las medidas sanitarias para combatir la transmisión y el contagio de COVID. Si no tiene esa posibilidad, hemos encontrado dentro del control que realiza precisamente un riesgo y hemos encontrado una falla, la cual debe ser atendida mediante una acción correctiva. El monitoreo me lleva y me permite esto. Hablamos de planeación estratégica, hablamos de control interno, hablamos de otro tipo de procesos en la propiedad horizontal propios de ella y que me permite llevar a soluciones. Entonces, ante el ejemplo planteado, y miren que podemos ir cambiando la costumbre o similar, el administrador, cuando ha desarrollado no solamente el liderazgo, sino el perfil negociador, va a decirle a una empresa de vigilancia que le ofrece dentro del apoyo operativo para acompañar al personal de vigilancia y le dice, voy a colocar 8 cámaras en la perimetral y en las áreas comunes para que mi personal tenga mayor cobertura, para que mientras el recorredor está en la parte este, aquí en la parte sur las cámaras apoyen y el que queda en portería esté monitoreando y se comuniquen a través de los walkie-talkies o el equipo de comunicación y se haga. Muchos de los problemas en términos de seguridad y de cobertura dentro del monitoreo general de vigilancia se presenta porque es que tengo muchas cámaras, pero son de 720 TBL, que cuando llueve, que cuando hace sol, que cuando la luz es media o escasa, no me sirven absolutamente para nada, pero sí toca ir manteniendo y manteniendo y manteniendo. Cuando el administrador, que ya es negociador, dice, le agradezco el apoyo, pero prefiero que coloque 2 o 3 pestecetas de 360 grados con alcance de 200 metros. Y van a mirar en el mercado que tienen el mismo precio. Eso es fruto del control. Y el administrador como gerente, como CEO, lo está haciendo. Y que ya, si queremos que realmente el administrador no sea visto como ese todero, como ese quitar y poner, que en vez de estar en la oficina se le debería dar es un delantal o un overol, porque así es visto por mucho consejo. Digo, un momentico, yo aquí soy el administrador, soy el representante legal, soy el tesorero de la persona jurídica y asimismo soy el encargado de mantener, conservar y preservar la misma y generar un mayor valor a través de mi administración y de mi gerencia. Cuando se den cuenta que el administrador controla todos los procesos, las reclamaciones de los miembros de la Asamblea General, las reclamaciones del Consejo, las quejas y los señalamientos van a ir desapareciendo poco a poco. Ese monitoreo, que ya en esa instancia ha evidenciado todo lo demás, es la punta de la pirámide. Qué importante en este sentido. Hablábamos de un ambiente de control, lo debemos identificar, ese es el establecimiento del mismo. Las personas
miembros del equipo de trabajo como aquellas que no son miembros del equipo de trabajo, pero que están dentro de ese ambiente de control. El manejo de parqueaderos. El manejo de parqueaderos no es de un comité de parqueaderos que se crea, no es de 2 consejeros, es del administrador de la propiedad horizontal, porque son áreas comunes. No es de la empresa de vigilancia a la que le dan un talonario físico para que esté cobrando por 1, 2 o 3 horas y no se lleve un registro contable, un registro fidedigno de cada uno de esos cobros. Y en ese plano identificamos que hacen parte del ambiente de control la totalidad de propietarios y residentes. Asimismo, mis contratistas, yo no los puedo dejar sueltos y hablamos en términos administrativos que los engranes empatan perfectamente. Se dice que se estructuran las actividades del negocio. ¿Cuál es el negocio de la propiedad horizontal? De la residencial. La correcta administración de áreas comunes, la correcta gestión de recursos sociales y se extiende a la persona jurídica mixta y a la persona jurídica comercial, pero la persona jurídica comercial sí nos está generando unas actividades de negocio. Están rentando los parqueaderos que tienen la empresa A, la empresa B o C, lot, parking, los espacios de áreas comunes que alquilan para la venta de fresas, para la colocada de un vehículo de Mercedes, de Toyota, de Chevrolet, de Renault, y así sucesivamente, ferias artesanales. Entonces, miren que debemos estructurar las actividades para, una vez identificadas, controlar y cada paso. ¿Y qué es lo que le corresponde a la administración? ¿Qué es lo que le corresponde a los aspectos contables? Debo informarle al Consejo de Administración. Debo contar con la aprobación de la Asamblea General. Puro y físico control. Así se organiza y se desarrolla la gente. Si yo sé qué debo hacer, si desde la alta gerencia me lo dicen, esa simbiosis va a generar unos círculos de calidad muy altos. Y automáticamente el control, bien si lo ejerce la alta gestión, por dinámica, miembro del equipo, voy a estar dando las evidencias para que se facilite el mismo. El personal toma conciencia, tomar conciencia hace parte del sentido de aprehensión. Me siento miembro de la organización, me siento importante dentro del engranaje y la funcionalidad del mismo, y adicional a eso, ese sentido de pertenencia empata perfectamente con la conducta que se espera del administrador de la propiedad horizontal y del desarrollo o desempeño de su trabajo. Hablamos de cultura organizacional porque se comparte y se comunican valores y creencias. ¿Para dónde vamos? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Quiénes lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a lograr? Y hace un llamado a que se conozca en todo el sentido a la propiedad horizontal. Y vuelvo y lo reitero, la parte legal, la parte contable, la parte financiera, la parte operativa, la parte normativa técnica, y avanzamos en ese sentido. La evaluación de riesgos, y que la encontrábamos además como elemento de nuestra pirámide dentro del control y los elementos del control. Esta evaluación de riesgos nos debe determinar y debemos escribirlos. ¿Qué sucede si no convoco a reunión de asamblea ordinaria dentro de lo establecido por la ley? ¿Qué sucede si envío la convocatoria y no envío esa parte integral que es el estado de cartera, el listado de morosos? ¿Qué sucede si no respeto los derechos de los asambleístas? ¿Qué sucede si no tengo contabilidad al día? ¿Qué sucede si me reúno como consejo de administración y solamente nos reunimos 2 a tomar decisiones? ¿Qué sucede si no cobro cartera?
Y así sucesivamente en todos los procesos, incluso llegar a evaluar qué sucede si un propietario me alquila un parqueadero común, si me parquea mal, si hace mantenimiento en ese espacio, o el caso del propietario que amplió el patio, se tomó una parte de área común y una parte de espacio público. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede si no cumplo con la normativa ambiental en cuanto a manejo de residuos sólidos y PEJIR? ¿Qué sucede si contrato personal directamente y no pago sus aportes a pensión y a seguridad social? Todo esto es evaluación del riesgo en la propiedad horizontal y en el momento que la evalúe voy a poder controlarlo y voy a, en determinada forma, a mitigar, a disminuir el riesgo. Qué importante es la evaluación del riesgo y no la voy a hacer solito. Invito a ese equipo de trabajo, a ese círculo de calidad que voy constituyendo poco a poco y además que va a generar respeto y un misticismo profundo en la forma de hacer las cosas. Y si lo convierto en mío y el consejo de administración igual, es cuando vemos que los engranajes van a la misma velocidad, están engrasados y no tienen los dientes rotos o les faltan. Y es ahí cuando la propiedad horizontal adquiere mayor valor, mayor funcionalidad. Hay propiedades horizontales muy exitosas, pero tenemos también el otro extremo, desafortunadamente, que la identificación ni siquiera es crisis, la identificación es caos. Y es este control interno el que va a empezar a eliminar el caos. Todas las propiedades horizontales tienen unos objetivos. Yo no puedo pretender que voy a cobrar una cartera del 52, del 55, 60% en un año. Hay unas propiedades horizontales que lo han logrado, pero realmente uno debe ser consciente de los medios enfocados a resultados respecto de eso. La disminución de los problemas de convivencia. Desafortunadamente, el día de ayer, a altas horas de la noche, me informaban que un tema de convivencia llevó a un desenlace fatal. Mataron a una persona en una PH y en buena medida es falta de los controles y de la comunicación, porque es que no solamente la comunicación es interna, la comunicación debe ser externa con todos aquellos agentes, todos aquellos representantes de lo público. Qué importante es esto, y ese es un riesgo, y que tenemos diferentes animosidades, y ahorita con este encierro, la parte anímica, la parte cognitiva se ha alterado muchísimo, y hace parte, y tenemos la capacidad de medirlo. Miren el ejemplo, y son los objetivos de la parte del control interno. Están alineados con los objetivos de la organización en sí, lo que persigue, lo que busca a corto, a mediano y a largo plazo, y nos establecen unos objetivos dentro de unas categorías muy importantes. Los objetivos de cumplimiento, miren, los objetivos de cumplimiento son todos aquellos que nos dicen, vamos a cumplir la ley 675 cada vez que se genere el cambio del administrador. Vamos a cumplir con los documentos para solicitar el certificado de existencia y representación legal. Se ha establecido en el reglamento de la propiedad horizontal que como mínimo 3 o 4 oferentes y que presenten los siguientes documentos. Ese tipo de objetivos de cumplimiento y se van ¿qué? Evidenciando, se van siguiendo y se van marcando. Que cumplimos con la normativa NSR 10 en materia de redes contra incendio para aquellas que por la época y que son anteriores a la expedición de la misma no lo tenían y que se evidenció esa falla dentro del diagnóstico y la evaluación inicial del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Que en el informe de revisoría fiscal están diciendo, cuidado, no han implementado NIF, hay propiedades que a la fecha no lo han hecho. Cuidado que no le han dado cumplimiento
a la 1581-2012. Estos son objetivos de cumplimiento, dar cumplimiento a lo legal, y hay que discriminarlo, enunciarlo uno por uno. Y asimismo otros tipos de aspectos, y esos son objetivos de cumplimiento. Tenemos unos objetivos de operación, que son realmente, si cada uno de los procesos que estamos realizando, cada una de las tareas son conducentes o han llevado, dentro de la parte cualitativa y cuantitativa, a unos resultados positivos. Y el contar con eso es control. El administrador está realizando cobro de cartera, cuántas llamadas, cuántos correos electrónicos, cuántos acuerdos de pago e incluso cuántos procesos jurídicos entablaron a través de un abogado o de la empresa de cobro de cartera en estos primeros 3 o 4 meses. ¿Cuánto permitió que retornara a las arcas al patrimonio de la persona jurídica? Si el doctor me está presentando informes y de cómo va cada uno de los procesos, en qué etapa procesal, cuál va iniciando, cuál ya terminó, si se dictaron medidas cautelares, si se libra mandamiento de pago. Y yo no necesito en mi reunión, es que no vino el doctor, es que mandó un informe. No. El mismo administrador tiene en ese punto la capacidad de dar completo el informe jurídico o del estado de cartera en cuanto a la etapa preprocesal y la etapa procesal y el cobro de la misma. En términos de intereses, el sistema contable o el trabajo conjunto con ese equipo contable lo arroja. Miren que estamos hablando de unos objetivos de operación. El contratista estableció dentro del cronograma de obra que me entregaba la pintura de toda la fachada en 3 meses. La entregó en 2 y medio, gracias a ese seguimiento, a ese control. O tenemos la capacidad de informarle al Consejo y a la Asamblea General que entró la época de lluvias y eventualmente aplicar la pintura se va a perder, y permite proyectar e informar adecuadamente que ya no vamos a hablar de 3 meses, sino posiblemente de 4, 4 y medio. Y se le está haciendo control a esas actividades, se le está haciendo seguimiento. Unos objetivos de información financiera. ¿Qué importantes son los objetivos financieros? Y el análisis de la misma. De la información y el registro contable se obtiene una información y que nos permite proyectar, además conociendo también, y que es muy importante, los históricos y la parte de la estadística, y la estadística como herramienta en la toma de decisiones, que nos permite proyectar obras, que nos permite proyectar elementos de un presupuesto que permitan no solamente el cumplimiento de las actividades mensuales generales, sino de otras enfocadas a un presupuesto de inversión. Qué importante es esto en la propiedad horizontal, y eso es fruto del control, y decir, en el mes de mayo o en el mes de junio contaremos con mayor recursos. La parte estadística, el histórico me establece que es uno de los meses a mitad de año donde más pagan, o donde hemos firmado o donde no hemos firmado acuerdos de pago, y vamos a la toma de decisiones. Entonces miren que el control me lleva también a tener unos elementos objetivos de peso para decir avanzamos o no avanzamos en determinada política, en determinada actividad o tarea. Hablábamos de esas actividades de control en la pirámide. Actividades de control que hacen parte de todas las políticas, de todos los procedimientos, de todos los sistemas. No hay proceso que no tenga una actividad de control. Y proceso que yo no controle, proceso que yo no vigile, del cual yo no registre los avances, del cual yo no registre los problemas, vamos a fallar y no vamos a poder mejorar en él. Y si tengo una falla en un proceso,
y este proceso hace parte de un sistema, se hace la parte contable, la parte operativa, la parte contractual, financiera y demás, todos los demás elementos me van a empezar a fallar. Miren, el no hacer y darle cumplimiento a las actividades de control. Podemos hablar de objetivos, podemos hablar de metas y demás, pero el no hacer o no darle cumplimiento a una actividad de control, íbamos ascendiendo, íbamos cumpliendo con unos indicadores de gestión, con lo proyectado y lo que el administrador dijo, voy a cumplir y hacer en este periodo o en los meses para los que llegó, se le atraviesa un problema y entra a incumplir. Cuando las actividades de control autorizan, supervisan, limitan, claro, por eso es el administrador y el representante legal. Por eso hay unas funciones establecidas a un consejo de administración, nombre cuando sea del caso al administrador. Persiga que la persona jurídica cumpla con su función, con su objeto. He allá comité de convivencia. Haga las veces o el símil de un mecanismo alterno de solución de conflicto, pero no se extralimite. ¿Quién dijo que usted tomaba decisiones? ¿Quién dijo que usted colocaba sanciones de carácter económico e incluso que exigía la presencia en las reuniones de consejo y votaba? Son casos de la vida real, casos que se presentan en la propiedad horizontal y que vamos a ir borrando, que vamos a ir pasando la hoja y desapareciéndolo de la cotidianidad de la gestión administrativa y gerencial. La información y la comunicación. Esa información horizontal se acabó hace mucho tiempo. Respecto a la comunicación, esa comunicación vertical también. Hace muchísimos años estamos hablando de una comunicación transversal y en todo sentido, que genera retroalimentación, que hace y es parte del control. Ingeniero, ¿cómo va la obra? Vamos y miremos, evidenciemos. Me presenta un acta. Ah, es que el acta ya estaba autorizada o estaba dentro de los requisitos del contrato. La empresa de vigilancia, que yo no debo llegar a hacerle la reclamación a un vigilante. Le hago una recomendación respecto de cómo porte el uniforme, de su trato, servicio de atención al cliente, que es nuestro propietario, residente o visitante, y que sé que siguiendo un conducto regular, ¿a quién voy? Ni siquiera al supervisor, porque vamos a perder tiempo. En muchos casos no llega la reclamación a oídos del representante legal de la empresa de vigilancia y seguridad privada. Si el contrato fue firmado entre representantes legales, es a ese representante legal al que le voy a informar, me están incumpliendo. Busquemos una mejora, busquemos unas acciones correctivas. No inmediatamente cortemos con el contrato, sino vayamos evidenciando, y si desafortunadamente se llega a ese punto, es fruto y objeto del control, del seguimiento y de la evaluación que se ha ido dando en cumplimiento del mismo. Hablar en el mismo idioma, el entendimiento y el respeto, el perfil negociador que tiene el administrador, incluso algunos consejeros, y qué importante es dentro del control. Estos controles generales van dados a la información, al manejo de los datos, a los software y a los diferentes programas contables y de otros que se tienen en la propiedad horizontal. El software contable, el software que me recopila información de la tecnología biométrica. Hoy en día muchas aplicaciones o software que permiten el manejo de casi toda la información de la propiedad horizontal y está al alcance del teléfono, al alcance del smartphone, de su tablet, y tiene las actas, tiene el reglamento, tiene las últimas noticias de su conjunto, de su edificio centro comercial. Entonces hay que generar esos controles, pero al mismo tiempo es una herramienta que permite transmisión de información y de información clara y veraz. Esos controles en cuanto a la parte de aplicación, miren que hablamos y hago un énfasis a la parte contable, a la parte de tecnologías de la información,
la cual no es nueva. Hay algunos exponentes que dicen que esto es nuevo y que nos ha llegado la revolución tecnológica a la propiedad horizontal. No comparto dicha manifestación porque desde mediados de los 90 estamos hablando de comercio digital, e-commerce, e-business y hoy en día de transformación digital. Pero entonces miren que estamos hablando de eso hace más de 20 años y que son herramientas que nos permiten control. La seguridad de la terminal informática, evitando o mitigando el riesgo a que atenten contra los datos o contra la calidad de los mismos, es una actividad de control. El generar el cambio de la clave del sistema informático, de su computador, de la oficina, cada 3 o 4 meses. Controlar quién tiene el acceso a la misma. Y que toda la información que se genere, se hace de la administración, del consejo y de terceros, tenga un manejo adecuado y permita la toma de decisiones, porque eso hace el control, las herramientas administrativas, la información y los datos. Y muchos de los datos dentro del control son proporcionados de indicadores de gestión y del seguimiento mismo. La supervisión. Si yo no superviso actividades, no sé si realmente vamos por el buen camino, si me están cumpliendo los del equipo de trabajo, si hay una sinergia en ese círculo de calidad que se debe generar, que se debe implementar, y que hablamos de solo sistemas. La propiedad horizontal como organización tiene un gran sistema de gestión en términos de calidad. Y vamos enfocados, vamos enrutados a que eso se exija no solamente a la propiedad horizontal, sino a todos los prestadores de servicios de la propiedad horizontal. Hablamos del manual de calidad del contador público, hablamos de un manual ético del abogado en la prestación de sus servicios, de unos órganos de control y vigilancia de la profesión de la arquitectura, de las diferentes ingenierías en el país y de la prestación de los servicios. Para allá vamos y contamos con normas técnicas de calidad y normas técnicas sectoriales que permiten el control y la vigilancia de esto. Y que no deben ser ajenos ni para el administrador de la PH ni para el Consejo de Administración en aras de sacar adelante la misma propiedad horizontal. La supervisión no se da hoy 7 de mayo de 2020, se da junio, julio, agosto, septiembre de 2021, 2022, es continua. No puedo pensar que como realicé control en este año no lo voy a hacer en el año que viene, porque puedo cometer errores, el equipo se me puede frenar y se me vino abajo absolutamente todo. Es continuo, es constante, progresivo, dentro de principios de mejora continua y teniendo claro que el enfoque a procesos es vital, para cualquier organización. Entendamos que tanto la capacidad de resiliencia como la capacidad de cambio vista, me levanto y avanzo. Si no es inmediatamente, pero poco a poco voy dando cambio y afrontamos como el cambio tecnológico, el choque que generó la desinformación en términos de tratamiento y protección de datos, que bien siendo anterior a NIF y a sistema de gestión, primero hicieron en muchas PHs NIF y sistema de gestión antes que tratamiento y protección de datos, generando por falta de control y por falta de información adecuada un mayor riesgo porque trae unas sanciones de carácter económico muchísimos más altas y otros riesgos que me hubieran paralizado una PH, la suspensión del uso de la información hasta por 6 meses. Falta de control, falta de información y de tener y cumplir con ese principio de veracidad y calidad, tanto en el control como en la información. Este tema es mucho más amplio. Los invito a que lo consulten, a que lo amplíen. Las líneas y los contactos están abiertos a través de WhatsApp y demás. Ahí comparto la información
respecto del contacto a quienes solicitaron las memorias y el certificado en el transcurso de este y la otra semana les llegará a los correos. Y abro muy organizadamente, por favor, una sesión de preguntas respecto de esto. Espero la información transmitida haya abierto un poco el apetito, el tema del conocimiento sobre realmente el alcance del control interno. Espero haber aportado a quienes ya tenían el concepto y lo vienen aplicando. Y para eso estamos. Les agradezco a ustedes la atención y pasamos entonces a la ronda de preguntas. Muchísimas gracias.